Había una vez en la selva una curiosa serpiente que era conocida por todos, pero no por las mejores razones. Dedicaba todo su día en señalar los errores de los demás. Cualquier razón era suficiente para criticar y burlarse del otro. En una ocasión la culebra estaba paseando, muy atenta a cualquier animal que estuviera haciendo algo mal para clavar con saña los ponzoñosos colmillos de la crítica. Pero justamente lo que estaba buscando por poquito y le cae en la cabeza a la serpiente, ya que justo a un costado acababa de tocar el suelo una tierna cría de mono. El pequeño había fallado al momento de tomar una rama, pues apenas se estaba independizando de su mamá y se encontraba aprendiendo a andar por las copas de los árboles. Lejos de llorar por el golpe, el primate no podía aguantar las carcajadas que le salían por tan gracioso accidente. No veía nada de malo en su caída y se disponía a trepar de nuevo para intentar su salto una vez más. Sin embargo, la serpiente no iba a perder la oportunidad de realizar su actividad favorita, especialmente tomando en cuenta que el mono casi la aplasta. ¿Pero de qué te ríes? Te debería dar vergüenza. Se supone que los de tu especie son los mejores para andar entre las ramas y mírate. Ni eso puedes hacer. Seguro eres el peor mono que existe. Tal vez ni siquiera eres uno de verdad. Además, ¿qué no te importa caerle encima a la gente? Eres de la peor calaña. Te debería dar vergüenza. Así continuó la serpiente bombardeando al monito, señalando una y otra vez sus equivocaciones, como quien pone sal a una herida y además la restriega. La sonrisa del monito desapareció poco a poco. Al principio intentó ignorar la crítica, pero eran demasiadas como para ignorarlas y se empezó a llenar de una profunda vergüenza y tristeza. Una vez sintió que su trabajo estaba hecho, el reptil se marchó como si nada para seguir su día, sin tomar conciencia del estado en el que sus palabras habían dejado al pobre primate. A partir de ese momento el pequeño simio no volvió a intentar colgarse de las ramas de los árboles. No quería exponerse a que todos se diesen cuenta de lo fracasado que era para hacer algo que a los demás les salía tan bien. Las venenosas palabras de la serpiente no abandonaban su joven y tierna cabecita, por lo que con el tiempo incluso empezó a temer a la simple acción de trepar los árboles, pues le aterraba pensar que en cualquier momento también caería de alguno de ellos y se expondría de nuevo al fracaso y a la humillación. Fue así como el mico empezó a andar por el suelo en lugar de por los árboles. ¿Te imaginas que uno de tus hijos tenga un cambio tan abrupto y no saber por qué o cómo ayudarlo? Pues entonces te podrás hacer una idea de cómo se sentía la mamá de aquel monito que ya no quería trepar a los árboles. La madre trataba de una y otra forma de descifrar lo que le pasaba a su cría, pero este no le decía nada. En realidad tenía vergüenza del simple hecho de compartir lo que le había pasado, es decir, su fracaso y la burla de la que se había hecho merecedor. Mamá trataba de entender, pero también debemos aceptar que cuando estamos en un estado tal de confusión, debido a que se ve comprometido el bienestar de alguien a quien amamos tanto como un hijo, es muy difícil no caer en la desesperación y el miedo, dos de los peores consejeros y los que casi siempre nos llevan a hacer aquellas cosas de las que más nos arrepentimos en la vida. En este caso, desesperada, mamá mono comenzó a regañar a su hijo, pensando que todo era un berrinche o vana rebeldía. Lo presionaba para que hiciera lo mismo que los otros primates de su edad. Lo regañaba, lo castigaba y todo lo que su preocupación, vestida de enojo, la llevaba a hacer. Para ti que conoces la verdadera razón del cambio del pequeñín, no te costará trabajo deducir que los intentos de esta madre no le ayudaron en nada. Todo lo contrario, lo hicieron sentir aún más inseguro, incapaz y sin valor, ya que ahora su madre indirectamente lo hacía sentir tan fracasado como en su momento lo hizo sentir la serpiente. Las cosas para el mono iban de mal en peor. La falta de práctica hacía que las pocas veces que, presionado por los demás, terminaba empezando a trepar un árbol, lo hiciera tambaleando, pero no solo porque se estaba desacostumbrando a hacerlo, además su cuerpo reaccionaba así por el miedo que tenía a caerse, así que no tardaba mucho en bajarse corriendo por el gran temor que había sembrado en su corazón. Su familia ya no sabía qué hacer con él, mientras que él ya no sabía qué hacer con su pánico y ahora la presión de los demás. El pequeño empezaba a pensar con más y más frecuencia en irse lejos de ahí para nunca más volver a ver a quienes no lo entendían y a quienes él tanto molestaba. Incluso por su mente se asomaban medidas mucho peores, pero que tenían el mismo propósito: dejar de sufrir. Una tarde como muchas, madre e hijo discutían porque este último no quería trepar al árbol. Estaba escondido entre unas raíces mientras su madre, con la mejor intención de que su hijo viviera una vida plena y normal, lanzaba las palabras más hirientes con la falsa esperanza de que una de ellas, como una bofetada, lo despertara de aquella idea absurda que tenía su hijo.
Cansado del bombardeo, el monito empezó a trepar lentamente. Apenas estaba comenzando cuando asomó la cabeza la insidiosa víbora. En ese preciso instante, el pequeño bajó corriendo como si hubiese visto al mismísimo demonio. Al presenciar todo esto, a la madre no le tomó nada de tiempo conectar las piezas del rompecabezas. Como todos en la selva, conocía bastante bien lo dañinas que podían llegar a ser las palabras de aquella serpiente, y más en una mente joven y sensible como la de su hijo. Fue así como se acercó al pequeño con un gran enojo, en parte hacia el reptil, pero también en parte hacia su hijo, por no haberle confesado lo que había pasado. Le exigió con dureza que le dijera en ese momento si aquella serpiente había tenido algo que ver con su abrupto cambio de actitud. Pero el mico no decía nada, seguía callado. Había vergüenza, miedo y mil cosas más que le impedían revelar lo que le pasaba. Al ver el miedo en los ojos de su hijo, la madre entendió que sus sospechas eran ciertas, pero también entendió que con reclamos y críticas no iba a poder sanar las heridas que justamente las críticas le habían causado en primer lugar. Como pudo, se tranquilizó y de la forma más serena que le fue posible, le explicó a su hijo. Entiendo que no me quieras platicar lo que te pasa. Sé que últimamente no he hecho un buen trabajo para hacerte sentir comprendido. ¿Sabes algo? Eso fue un gran error mío. Y aunque no estuvo bien, tampoco voy a dejar de acercarme a ti porque al principio fallé, por miedo a equivocarme de nuevo o algo similar. Porque entonces sí, si yo dejo de intentarlo, sería una fracasada. Así que seguiré intentando ayudarte, pero ahora de forma diferente, pues todos nos equivocamos. Si no me quieres decir lo que pasó, lo comprendo y lo respeto. Pero debo decirte que si alguna vez te caíste y alguien te acribilló por tu error, por tu equivocación, no debes dejar de intentarlo y mucho menos debes tener miedo a caerte. No pasa nada. Yo me caí miles de veces cuando tenía tu edad y aún lo sigo haciendo, pero eso no tiene nada de malo porque siempre sé cómo levantarme. Tú haz lo mismo y lo más importante de todo es que no prestes atención a quienes te critican, pues solo recuerda que el que nunca ha caído es porque toda su vida ha vivido arrastrándose. En ese momento el monito vio a la serpiente, quien no tenía palabras para defender su indefendible actitud destructiva. Se levantó y empezó a trepar, con la misma confianza que lo caracterizaba anteriormente, en parte porque entendió que si no se arriesgaba a caer, se condenaría a arrastrarse de por vida como la arrastrada de la víbora, y además porque sintió la comprensión y apoyo del ser más importante para él. Para empezar con la reflexión profunda, debo compartir que en un principio el único o principal mensaje que quería transmitir era no dejarnos llevar por las críticas de quienes viven arrastrándose. Sin embargo, la misma historia me llevó a abordar otro tipo de mensajes que debemos entender. Estos mensajes los deposité en la forma en la que la mamá abordó el problema de su hijo, pues creo que todos podemos aprender de la caída de mamá mono. Por ejemplo, algo que siempre les pido a los padres es que se pregunten, ¿lo que estoy haciendo lo hago desde el miedo, la preocupación o la vergüenza? Si es así, cuidado porque es probable que se arrepientan, ya que estos mensajeros nos dan los peores consejos. El monito también cayó en esta trampa, pues por vergüenza dejó de intentar lo que tanto le gustaba y por miedo no compartía lo que le pasaba. Así que mucho cuidado. Por otra parte, a veces creemos que la crítica destructiva o dejar un mal comentario en redes sociales o en internet no tiene nada de malo, que las personas son unas exageradas por tomarse tan a pecho lo que decimos. Pero uno nunca sabe qué cosas puede desencadenar esa crítica que tú dejas. Esto lo quise reflejar cuando el miedo a caer que tenía el monito lo llevó a tener serios problemas con su madre, pues a veces ese comentario negativo que lanzamos puede ser el desencadenante de algo mucho más grave. Además, si realmente queremos vencer ese cáncer que es el bullying y ayudar a quienes han sido víctimas del acoso constante, debemos hacerlo desde la comprensión. No vale solo decir, no le hagas caso o no des importancia a lo que te dicen, porque estamos menospreciando el sentir de la persona que fue atacada. Hay que escuchar y darle permiso de sentirse mal. Incluso podemos reflejar que nosotros también nos hemos equivocado o nos han criticado y que también sabemos cómo se siente, tal y como lo hizo la madre. Una vez cambiamos nuestra actitud y damos comprensión, ahora sí podemos dar consejos que a la persona le pueden ayudar a salir adelante. Por último, hablemos de la lección que inspiró en primer lugar este cuento. No tengas miedo a caer y mucho menos a quienes te critiquen porque lo hagas, ya sea de tu familia, en tu trabajo, escuela o en internet.
A ellos más bien les debería dar vergüenza invertir su tiempo en señalar los errores de los demás, pues eso solo indica que no han aprendido de sus propios errores. Son personas que prefieren arrastrarse con tal de no caer, y aunque cada quien es libre de vivir su vida como le plazca, no vale la pena mortificarnos por personas que en el fondo quisieran tener el valor de los que sí que se levantan y buscan subir. Haz clic en los videos que ves en pantalla, pues estos cuentos los hago con mucho cariño para ti, ya que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.